Esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Aquí están los discípulos de la evangelización mundial. Bueno. ¿Estamos listos para hacer la evangelización mundial entonces? Amén. Gloria al Señor. Quiero abrir la escritura esta noche en el Salmo número 62, versículo 1 y 2. Si me acompaña a la Biblia. Quiero abrir el Salmo 62, verso 1 y 2. Saludamos a quienes nos ven por medio de las redes sociales. Les saludamos desde la iglesia Mire en San Salvador, desde donde les enviamos un amén de todos los presentes. Amén. Dios les bendiga a los que nos ven en México, en España, en otros países de la parte sur de América y en el norte de América. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les invitamos a que se queden con nosotros. Este es el tiempo de la palabra del Señor. El Salmo 62, verso 1 y 2 dice de esta manera: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Quiero que usted lo lea ahí en su versión, así que voy a contar a 3. ¿Está listo? 1, 2 y 3. Padre Celestial, te bendecimos en esta noche. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla. Señor del cielo, ponemos este tiempo delante de tu trono. Oramos para que tus ángeles sean movilizados, Señor, en este momento, para que traigan, Señor, la respuesta a nuestras vidas a través de esta palabra. Oramos, Señor del cielo, movilizando a esos ángeles, Señor, que tú ya preparaste con respuesta para cada uno de los corazones que recibirán esta palabra en este momento, Señor, en los diferentes lugares, Padre, a donde podemos llegar con este mensaje. Padre, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Oramos para que podamos cobrar vida, Señor. Que tu Santo Espíritu use esta palabra para que cobremos vida, Señor del cielo, en nuestro espíritu. Que no sea, Señor, un conocimiento teológico más, que no sea una prédica más, que no sea una información más, Señor, sino que verdaderamente tu Santo Espíritu nos dé vida. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Señor, oramos esta noche. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero llamar esta exposición, este tema de esta noche: el problema ya no es problema. Diga conmigo: el problema ya no es problema. Porque en Cristo lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué necesita usted entonces? Es a Cristo. Y si tiene a Cristo, ya lo tiene todo. El salmista escribió en el Salmo 23, versículo 1, que es un salmo que a usted le gusta mucho, ¿verdad? ¿Cómo dice el verso 1? 23, Salmo 23, verso 1. Si el Señor es tu pastor, ¿qué dice? Si el Señor es tu pastor. ¿Y cuántos tienen al Señor ya? Entonces díganme, ¿qué les falta? ¿Y entonces por qué tanto llorar? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos, no tenemos nada. Lo perdimos todo. Es que ese es el problema del cristianismo hoy. Porque el cristianismo se olvidó del fundamento de la Biblia. Y entonces se rodeó de positivismo. Y lo que hay en los púlpitos es positivismo. Pero se perdió el fundamento, la verdad de toda la Biblia. Y entonces la gente lee la Biblia y lee el Salmo 23:1, pero no lo puede creer. No lo puede creer. Si Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero no lo creen. Y lo repiten. Y abren el Salmo 23 a la orilla de su cama.
y lo dejan abierto. Hasta un vaso con agua le ponen a la par. Pero no pueden creer la Biblia. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Pero si no lo tienes, te falta cualquier cosa. Pero no estás en la plenitud de Dios. El salmista está diciendo acá que él va a esperar en silencio delante de Dios, porque de Él proviene su victoria. De Él viene su victoria y su salvación. Él es la roca. ¿Y usted sabe quién es la roca? Entonces, ¿de quién está hablando el salmista acá? Está hablando de Cristo. Está hablando de la roca. Está hablando de la salvación. Pero también dice que es su refugio, que es su fortaleza, donde jamás será sacudido. Es que cuando tienes a Cristo no te sacude nada. Cuando tienes a Cristo no te mueve nada. Cuando tienes a Cristo lo tienes todo verdaderamente. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. El problema de los que se dicen ser cristianos hoy es que no están creyendo la palabra de Dios. Y cuando Cristo estaba en la cruz en Juan 19:30, Él dijo: consumado es. Todo se ha cumplido. Todo está hecho. Ya está terminado todo. Quiere decir que Él ya lo hizo todo. Entonces, si Él ya lo hizo todo y si Él está con nosotros, yo ya lo tengo todo. Por eso Pablo dice: he aprendido a estar contento con lo que tengo. A usted le gusta Filipenses 4:13, ¿verdad? A ver qué dice. Yo sabía que usted. Ahora le voy a pedir el 12 y el 11. ¿Qué dice? Es que no oigo. ¿Y por qué no se lo sabe entonces? Parece que el positivismo se le metió también, ¿verdad? Porque agarramos la Biblia para trasladar positivismo. Pero es que Pablo está diciendo que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, porque está diciendo: he aprendido a estar contento, sea cual sea mi situación. Sé lo que tengo. ¿Y qué tiene Pablo? Es que tiene a Cristo. Y entonces lo tengo todo. No importa si yo no como. No importa si como mucho o no como nada. Es que estoy contento con lo que tengo. ¿Y qué tengo? A Cristo. Y entonces cuando vivo de esa manera, entonces dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Pero el cristiano no está creyendo la palabra de Dios. Y él dijo: consumado es. Y entonces, pero es que eso solamente una vez lo dice la Biblia. Empiezan los teólogos, ¿verdad? Es que la ley de la hermenéutica dice que tiene que tener como mínimo 2 veces. Les voy a dar religiosos otra cita, pues. Apocalipsis 21, versículos 6 y 7. Quiero que lo lea, abra su Biblia. Si la trajo, ¿verdad? Porque los cristianos de ahora ya no usan la Biblia. Traen a John Maxwell debajo del brazo, pero no la Biblia. Dígale que tiene a su lado: te están hablando. No le tenga miedo, por favor, mire y lo diga: te están hablando. Es que debemos leer la Biblia. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis 21, versículos 6 y 7. Voy a contar a 3. ¿Está listo? 1, 2 y 3. ¿Y quién está hablando ahí? Ya le demostré la segunda ley de la hermenéutica. Entonces Cristo dijo: consumado es. Y aquí ya en el cielo dice: yo ya lo hice todo. Terminado está. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el final. ¿Y quién lo está diciendo? Cristo. Es que Él es todo. Él no es una parte del reino, Él es todo. Es que no puede haber reino sin rey.
Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el problema de la iglesia de hoy es que no está creyendo lo que la Biblia dice, consumado es. Por eso es que el problema ya no es problema. Por eso decimos que el problema ya no es problema. Y no es algo que yo repita, es que el problema ya no es problema. Es que el problema, no es eso. Es que cuando tienes la fe de que Jesús es de Cristo, en realidad se cumple la palabra en tu vida. Pero si no crees esa verdad de que Jesús es de Cristo, entonces estás vacío. Te falta algo. Siempre te va a faltar algo. Aquí la expresión en el idioma griego, cuando dijo Él, todo se ha cumplido, terminado está. Todo está hecho. Es la misma en Apocalipsis. Todo se ha cumplido. Es la expresión tetelestai. Tetelestai. Y en el griego tiene 3 connotaciones. Cuando el sacerdote buscaba la oveja para el sacrificio, le buscaba que no tuviese ningún defecto. Y cuando encontraba la oveja sin defecto, el sacerdote gritaba tetelestai, es decir, la ofrenda está lista. La segunda connotación de tetelestai era cuando alguien le debía algo a alguien y llegaba el momento en que le terminaba de pagar la deuda que tenía con él. Y entonces le terminaba de pagar la deuda y en ese momento se daban la mano y decía el que debía, tetelestai, es decir, la deuda está cancelada. Y la tercera connotación era cuando un siervo regresaba de su labor y se presentaba ante su señor y se inclinaba y le decía, lo que me pediste que hiciera ya está terminado. Lo que Él dijo en la cruz fue eso: la ofrenda está lista, la deuda ha sido pagada y lo que me enviaste a hacer está terminado. Ese es el mensaje más grande en la cruz del Calvario. Todo se ha cumplido. Pero cuando no podemos creer la Biblia, nos metemos al problema teológico, al problema argumentativo, al problema de si es o no es, al problema de tratar de darle una respuesta a lo que Dios ya dijo como es. La Biblia solo tiene un mensaje. Y es el mensaje de que el Mesías, el Cristo, va a venir a resolver el problema espiritual de toda la humanidad. Y este problema tú ya lo sabes. Problema de Satanás, problema del pecado y el problema de la separación. Y lo grave, el ser humano no puede resolver ninguno de estos 3 problemas. Se encuentra inútil ante esos 3 problemas. Porque no lo resuelve la economía, no lo resuelve la preparación teológica, no lo resuelve el conocimiento humano, no lo resuelve ni siquiera la moral, ni siquiera la ética, no lo resuelve nada. Por eso cuando las personas se separan de Dios, quedan en un estado de sufrimiento, de problemas, de dolor, de frustración, de soledad, de amargura, de vacío, de tinieblas, de desorden, porque esta es la obra de Satanás, quien los controla cuando están separados de Dios. Ese es el grave problema de las personas. Las personas separadas de Dios no solamente se vuelven esclavas del diablo, sino que la Biblia dice que pierden su identidad y se vuelven hijos del diablo. Esto es muy grave. ¿Cuántos quisieran tener a Satanás de papá? Dígale que tiene a su lado, asegúrate de quién es tu papá. Porque no solamente se pierde la bendición que Dios le dio al ser humano, sino que se pierde la identidad de hijo de Dios. Y uno se vuelve hijo de Satanás cuando está separado de Dios. Pues separado de Dios no queda otra alternativa que sufrir terrenalmente,
y seguir sufriendo eternamente. Así de grave es. Entonces significa que el ser humano fue influenciado por Satanás. El ser humano está contaminado por el pecado. Esto no es algo que se resuelva con ética, con moralidad, ni con religión alguna, ni con dinero. No se resuelve. La iglesia de hoy está tratando de resolver el problema del pecado a través de cortar las ramas del árbol. Y entonces ponen en disciplina a la gente. Y le dicen, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer lo otro. Vas a estar en disciplina. Y le cortan las ramas al árbol. Pero después de 3 meses, ¿qué le pasa a esa persona? Vuelve al mismo problema. ¿Por qué razón? Porque el problema no son las ramas. El problema son las raíces. Y mientras las raíces de ese árbol no sean cortadas, no sean tratadas, ese árbol seguirá produciendo los mismos frutos. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Es tratando la raíz, y la raíz es de tipo espiritual. Por eso es que el problema espiritual es tan grave, tan profundo, que yo lo comparo a una bacteria que se introdujo a nuestra vida y está allí, y pueden venir todos los dolores, puede venir el sufrimiento, puede venir la desgracia, puede venir el dolor, puede venir todo lo que el ser humano sufre gracias a esta bacteria llamada el pecado, que se metió a la vida del ser humano. Y solo la puede restaurar esa vida, solo puede ser restaurada cuando se encuentra con la verdad, que es Jesús como el Cristo. No se resuelve de otra manera. El pecado seguirá deteriorando espiritual, moral y físicamente si no lo resolvemos. Seguirá afectando, no importa qué tanto esfuerzo hagamos. En la historia, un hombre llamado Juan Crisóstomo escribió lo siguiente acerca del ser humano cuando dijo: cuando te veo vivir de modo contrario a la razón, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o bestia? Cuando te veo arrebatar las cosas de los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o lobo? Cuando te veo engañar a los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o serpiente? Cuando te veo obrar neciamente, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o asno? Cuando te veo sumergido en la lujuria, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o puerco? Peor todavía, escribe Juan Crisóstomo, peor todavía, porque cada bestia tiene un solo vicio. El lobo es ladrón, la serpiente mentirosa, el puerco es sucio, pero el hombre puede reunir todos los vicios de estos brutos. Eso no lo escribí yo, lo escribió Juan Crisóstomo por usted. Esta es la condición del ser humano separado de Dios. Lamentable la condición de muchos cristianos hoy. Por favor, sonría de que tiene a su lado, no me mire tan serio. Preguntémonos entonces, ¿qué tan separados de Dios estamos? Preguntémonos profundamente, ni siquiera en el corazón, ni siquiera en la mente. Preguntémonos profundamente en el espíritu, porque el corazón es perverso y engañoso y te puede hacer sentir bien cuando estás mal. Revisémonos profundamente qué tan separados de Dios estamos.
Preguntémonos profundamente si hay algún familiar que se encuentre en esta condición espiritual. ¿Será que hay algún familiar tuyo que no ha resuelto su problema espiritual? ¿O algún amigo que no conozca el problema espiritual que lo ata? Pueden parecer muy buenas personas incluso, pero la Biblia dice que están separadas de Dios y su condición espiritual es muy grave, muy severa. Y sabes una cosa, tú conoces cómo se soluciona este problema. Y el no cumplir la evangelización mundial significa que sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Y la Biblia dice que esto también es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cristianos de hoy, les hablo a ustedes. No le vengo a hablar a nadie más, le vengo a hablar a aquellos que dicen que son cristianos. Rompan su comodidad, salgan de sus butacas y hagan encender las sillas de aquellos que los escucharán. Porque si no logran hablar de Cristo, váyanse a sembrar papas, que ahí alcanzarán lo que están buscando. Pero esta palabra es la palabra que salvará a todo el mundo. Y nosotros la tenemos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El ser humano separado de Dios es tan solamente carne, carne contaminada por el pecado y por el diablo. Qué deplorable nuestra condición cuando estamos separados de Dios. Yo mismo estaba poseído por una legión de demonios y tuve que pasar un proceso y entender que solamente Dios puede cambiar la vida de aquellos que viven en esta condición. El profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 18 y 19 escribió: vengan ahora, vamos a resolver ese asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Ojo, este pasaje bíblico está dirigido a quienes sí conocían a Dios. No está dirigido a aquellos que no conocen a Dios. Estaba dirigido al pueblo de Israel que había abandonado a su Dios. La condición del ser humano separado de Dios es algo grave. Y solo tiene una salida, solo tiene una posibilidad, solo tiene una respuesta. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una mujer allá en mi congregación dijo: esa es la última moda del hermano Mario. Cuando yo empecé a predicar, esos son modismos que están usando ahora los pastores. Y un día me tocó ir a dar un movimiento de la palabra a una casa y apareció. Y abrí la Biblia y compartí el mensaje. Y le dije así frente a su cara: esto no es el último modismo que yo me inventé. Esta es la verdad única de toda la Biblia. Y usted: hermano, disculpe, yo no lo había entendido. Es que hasta ahora lo estoy entendiendo. Los religiosos mataron a Cristo. Así es. Y querrán hacer lo mismo con nosotros en este tiempo. Pero el que está con nosotros es más grande que ellos. Y Él es nuestra roca
Y Él es nuestro refugio, y Él es nuestra salvación, y en Él esperaremos calladamente. Jesús en Juan 10:35, en la última parte de ese versículo, escribió diciendo, dijo: las escrituras no pueden ser modificadas, las escrituras no pueden ser cambiadas. Lo que Dios dijo es así. Y ustedes saben que las escrituras no se pueden modificar. Pretender dar otro mensaje diferente al evangelio de la Biblia es pretender modificar lo que Dios dice que no se puede modificar. La gente hoy está acostumbrada, hermano, al emocionalismo. Hay un evangelio de la emoción, del sentimiento, un evangelio de la caída y la levantada. La catarsis psicológica se ha metido a la iglesia y le hemos llamado Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El evangelio original, escucha, es muy sencillo identificarlo. Cuando oigas una prédica que está levantando tu autoestima, cuando esté levantando tu ego, cuando esté levantando tu preeminencia, entiende, ese no es el evangelio original. Y cuando oigas una prédica donde a ti te conviene menguar para que Él crezca, ese es el mensaje de la Biblia. Así que yo no he venido a caerle bien a ninguno de ustedes. Como dijo Pablo, no tengo que caerle bien a nadie, porque entonces dejaría de ser de siervo de Cristo. Sin Dios, todo se derrumba. El mundo ha hecho una canción que dice: todo se derrumbó dentro de mí. ¿Quiere que se la cante? A lo mejor predico, ¿verdad? Dentro de mí, hasta mi aliento ya me sabe a hiel. Ya la está tarareando en su mente, ¿verdad? Me sabe a hiel. Es que Satanás nos metió a nosotros la información, nos atravesó con su información y nos ha hecho creer que eso es la verdad. Pero eso no es la verdad. Hay que meter la palabra, hay que creer la palabra. Esa canción habla exactamente de la vida del ser humano separado de Dios, porque así es como vive realmente ese ser humano. Todo se derrumba y la vida se vuelve amarga. Pero a diferencia de ello, cuando tenemos a Jesús el Cristo en nuestras vidas, entonces la vida de Dios ya está en nosotros. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. No importa si hay uno o dos problemas, la Biblia sigue diciendo que si tenemos a Cristo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Es que el problema ya no es problema, porque Dios ya está con nosotros y estamos firmes en la roca. Entonces, si Cristo está contigo, si tienes un problema, ¿quién está contigo? Y si tienes dos problemas, ¿quién está contigo? Entonces vienen 50 problemas, ¿quién está contigo? Entonces, ¿cuál es tu problema? Es que si no puedes creer esta verdad de que Cristo está contigo, cualquier cáscara de banano te va a hacer caer. Y los cristianos de hoy, yo llamo a eso la fe del Face, ¿verdad? Los cristianos de hoy así creen, con la fe del Facebook, ¿verdad? Entonces escriben en la mañana: estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, estoy bendecido. Mírenlos en la noche: estoy desilusionado, estoy triste. ¿Habrá alguien que ore por mí? Es que esa no es la fe de la Biblia. Esa no es la fe de la Biblia.
Cuando estamos separados de Dios, todo se derrumba, todo se viene abajo. Cualquier cosa nos hace temblar. Dudamos de Dios y su palabra. Cualquier sueño, ay hermanito, fíjese que lo soñé. Ay, ¿cómo me soñó? Dígame. Cualquier sueño que te digan te hace temblar. Fíjense que lo soñé, que una serpiente lo venía persiguiendo y quería, y ay, ¿y qué será eso, hermano? Me gustó una figura que usó el pastor Kevin en Nicaragua, y él dice: ¿cómo se pone usted cuando le dice, le voy a contar un chisme? ¿Cuántos quieren oír un chisme? Empiece, hermano, empiece. Suéltelo. Suéltese volado. Pero cuando le damos la palabra de Dios, hasta sueño les da. De verdad. Hay hermanos que cuando llegan a su casa no se pueden dormir, pero mírenlos en el templo durmiendo. Por favor, despierta que tiene a su lado, diga: ya despertate, Dios está hablando. ¿Qué tan separados de Dios estamos? Todo se puede venir abajo cuando no tenemos el fundamento de la Biblia. Dudamos de Dios y su palabra. Cualquier cosa nos hace temblar porque no estamos seguros de lo que Dios dice. Esto es amargura constante. Me gusta una anécdota que los coreanos usan, y es que había un maestro que tenía un sirviente y tenía 2 hijos, y este maestro tenía que hacer un viaje largo por unos días. Entonces llamó a su sirviente y le dijo: te voy a encargar la vida de mis hijos. Aquí está su ropa. Por favor, cuida a mis hijos con tu propia vida. Y el sirviente le dijo: está bien, maestro. El maestro se fue a su viaje, y después de un tiempo regresó, y el sirviente salió a recibirlo y le dijo: maestro, bienvenido, aquí está la ropa de tus hijos. Y el maestro le preguntó: ¿y mis hijos dónde están? No sé, maestro, pero aquí está su ropa. ¿Qué hubieras hecho tú? Es que así está el evangelio hoy. Estamos cuidando la ropa, pero lo más importante lo hemos olvidado. No nos interesa el Cristo, no nos interesa la palabra, nos interesa un post-it que nos motive 2 horas, pero no nos interesa conocer profundamente el pacto. No queremos hacer la evangelización porque no nos interesa. Estamos interesados en un montón de cosas. No queremos dejar nuestras cosas, nuestras comunidades, no las queremos soltar. Estamos tan amarrados a ellas que estamos olvidando lo más importante. Estamos cuidando tanto la ropa que estamos olvidando a los niños. Hemos perdido lo más importante. Es que la evangelización mundial no es una moda, no es una corriente, no es un pensamiento. No, la evangelización mundial es la voluntad de Dios sobre la tierra, y tiene que ver con nuestra vida. No importa si yo soy apóstol, o soy profeta, o soy evangelista, o soy maestro, o soy pastor, o soy un sencillo miembro de una congregación. No importa, la evangelización mundial debe suceder conmigo. Es que Pablo era apóstol y decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Los apóstoles de hoy ya no quieren ni siquiera salir a la calle. Los apóstoles en Guatemala andan con gente armada detrás de ellos, hermano. Imagínense en dónde está su seguridad. Y yo siempre he dicho que yo prefiero ser un diácono a la manera de Esteban,
y no un apóstol a la manera de Judas. Esteban murió por el mensaje de que Jesús es el Cristo. Judas murió negando que él era el Cristo. Y muchos hombres de hoy, apóstoles que se dicen llamar profetas, apóstoles, están hoy haciendo lo mismo. Entonces debemos entender que hay que comérselo de adentro del huevo, no la cáscara. ¿Verdad que cuando usted come huevos no se come la cáscara? ¿Por qué no se la come? Si tan rica que es. Es que usted sabe que no es eso lo que se tiene que comer. Pero mucha gente hoy está así con el evangelio. Se están comiendo la cáscara y están masticando la cáscara. Y lo más importante, lo están dejando. Se está perdiendo este evangelio de la Biblia. Cuando entendemos entonces el problema espiritual que tiene el ser humano y nos damos cuenta que es algo muy grave, que es algo muy severo, que repercute en muerte eterna, entonces nos damos cuenta de la necesidad que el mundo tiene de conocer esta verdad de que Jesús es el Cristo. Porque solo a través de esa verdad se resuelve el problema espiritual de toda la humanidad. Déjame decirte que miles y miles hoy en este momento están siendo conducidos a la eternidad sin ninguna esperanza. En este mismo momento miles están partiendo de esta vida y se han ido sin haber escuchado esta verdad del evangelio. Y eso pesa sobre tu vida, pesa sobre nosotros, los que decimos que tenemos la verdad, los que decimos que tenemos a Cristo, los que decimos que tenemos la respuesta. Porque nuestros bancos nos gustan, nuestras sillas son favoritas, y en los templos ya casi hasta la marca personal le ponen las personas a las sillas. Y el día domingo van a buscar si esa es la silla, si tiene el chicle que pegó abajo o no. Hasta así es como vive el cristiano hoy. Es grave, es grave. Vamos a los cultos, no a darle el culto a Dios, vamos a adorarnos nosotros mismos. Que el Señor me toque hoy porque vengo cargada. ¿Por qué no tocas su manto tú primero? ¿Por qué no te humillas y reconoces que Jesús es el Cristo? Ojalá que la pastora hoy dé alguna palabra buena. Ojalá que dirija al hermano que siempre me gusta que cante. Vamos a los templos a darnos el culto nosotros mismos. Oiga los cantos. En muchos lugares no se adora a Cristo. No se adora a Cristo. Cansado del camino. Sí, Señor, Señor. Mírame. Sediento de Dios, Señor. Mis fuerzas. ¿Dónde está Cristo? Pregunto. En mi iglesia yo puse un alto desde que conocí esta verdad y les dije a los de la alabanza: no me van a cantar los cantos que a ustedes se les ocurran. Yo voy a ver qué van a cantar. Y si de verdad estamos adorando a Cristo, van a cantar esos cantos. Y si no adoran a Cristo, fuera. Es que de verdad muchas veces los cristianos se están dando el culto a ellos mismos. Sin Dios todo se derrumba. Nuestro cuerpo es una cáscara, pero nuestro espíritu es lo verdadero. Entonces no perdamos lo más importante, no perdamos lo eterno, no perdamos lo espiritual. A veces solo estamos cuidando la ropa como el siervo del maestro. Así que debemos anhelar conocer más de la Biblia. Debemos anhelar conocer más del evangelio. Debemos volver a Dios
Y debemos hacer la evangelización mundial en nuestros días, el pacto de Dios para nosotros. No perdamos lo eterno. No perdamos lo más importante. Si ustedes, mis amados hermanos, logran entender el problema espiritual que la humanidad tiene y saben cómo se soluciona dicho problema, entonces ustedes serán los que se encargarán de salvar a su familia en primer lugar. Piense en su familia, por favor, piense en sus hijos. Piense, es que esto no es un tema más, no es un tema de iglesia más, no. Esto tiene que ver con vida o muerte eterna. Y piense que su familia se está perdiendo porque usted no tiene todavía el evangelio dentro de usted. Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuántos de los que son padres aquí quieren ver a sus hijos perdidos eternamente? Si no hacen nada a partir de hoy, eso les va a pasar. Y ojalá Dios tenga misericordia de ustedes y les revele que Jesús es el Cristo, y que puedan al menos salvar a su familia como lo hizo Noé. Hoy algunos creo que están sintiendo el Espíritu Santo aquí revolviéndose, de verdad. Es que no entender el problema espiritual nos hace perder el pacto de la evangelización mundial. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice: como dicen las Escrituras, como dicen las Escrituras. Y ya leímos que las Escrituras no pueden ser cambiadas. Las Escrituras no se pueden modificar. Y entonces dice: como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y esa piedra principal es Cristo. Es Cristo. La Biblia entonces habla de la roca eterna, y esa roca es Cristo. Y dice que Él es nuestra salvación, Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro proveedor. No es solo el centro de, sino que Cristo es todo lo que yo necesito. Solo Él es mi roca y solo Él es mi salvación. Por eso en Isaías capítulo 8, versículo 13 y 14 se lee: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él es quien te debería hacer temblar. Es Dios. Pero temblamos ante la adversidad, temblamos ante la circunstancia, temblamos ante la necesidad, temblamos ante el peligro, temblamos ante cualquier cosa. Pero la Biblia dice que quien nos debe hacer temblar es Cristo. Y Él te mantendrá seguro. Pero en cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Mis amados hermanos, el mundo de hoy está siendo engañado por Satanás. Y la verdad de que Jesús es el Cristo no se está predicando en los púlpitos de las iglesias. Estamos oyendo mensajes humanistas, mensajes motivacionales, mensajes que entretienen, pero que no tienen el fundamento, que no tienen la roca eterna, que no tienen la piedra angular, que el mundo hoy también está desechando. Y esa piedra angular sigue siendo Jesús el Cristo. Y Él dice en Isaías 26, 3 y 4, dice la palabra de Dios en Isaías 26, versos 3 y 4: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti,
a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Si realmente podemos llegar a creer de esta manera, entonces nuestros problemas ya no son un problema, porque la roca está con nosotros y nosotros estamos en la roca. Y no temblaremos ante la adversidad o el problema. No podremos temblar. Seguiremos aferrados a la verdad de que Dios es dueño de todo, que Dios controla todo, que Dios conoce todo, que Dios es proveedor de todo. Y Él es mi Padre. Y yo soy su Hijo. Jesús es el Cristo. Entonces no tengo otra alternativa que vivir bajo el pacto de la evangelización mundial. Y donde quiera que voy, el pacto va conmigo. Y entonces se cumple el Salmo 139:5 que dice: te he rodeado por delante y te he rodeado por detrás, y sobre ti he puesto mi mano. Así que donde quiera que voy, el pacto va conmigo. Y entonces Satanás sabe que cuando yo levanto mis manos así, le estoy diciendo: estoy bajo el pacto. Y a veces no tengo ni siquiera que orar, solo le hago así. Y él ya sabe que estoy bajo el pacto. Es que Satanás tiene problemas conmigo, porque tengo a Cristo. Pero no me puede derrotar, porque el que está conmigo es más grande que el que está contra mí. Entonces el salmista lo sabía: caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegará. No estaba diciendo que no iba a verlos. Sí, pero a mí no me va a tocar. Y aunque ande en sombra de muerte, de valle de sombra y de muerte, ¿qué dijo? Yo no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara, tu callado, tú estás conmigo, y tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Esta es la palabra de Dios, me va a infundir aliento. Entonces yo no voy a temer. Si me tengo que morir, me muero. Pues ¿cuál es el problema? Me van a enterrar y ya. Muy complicado, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez van a llorar porque se murió el pastor Lenín, tan bueno que era. Porque cuando uno se muere, todos dicen que es uno bueno, ¿va? Porque ya está muerto. Pero ¿cuál es el problema de la gente? No se quiere morir porque no está seguro de lo que tiene. Pero Pablo dijo: si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando estamos seguros en la roca, no hay problema. Es que ni la muerte es un problema, es que ya está resuelto en Jesús como el Cristo. Podemos estar seguros en esa roca, si realmente podemos llegar a creer de esa manera. Así que quiero leer Mateo 7, verso 24 al 25. Jesús dijo, Mateo 7, verso 24 al 25. Quiero que lo lea conmigo, por favor, ahí en su Biblia. Mateo 7, verso 24 y 25. Lo tiene, yo voy a contar a 3, y usted lo lee ahí, por favor. 1, 2 y 3. Dice la versión que yo uso: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Está hablando Cristo. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros, aunque te llueva, y aunque suban las aguas de la inundación, aunque estés a punto de ahogarte y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre la roca, y la roca es Cristo. Entonces, cuando tengo a Cristo, me aferro a esa palabra.
y me sostengo como se sostenía el fugitivo en los cuernos del altar de las ciudades de refugio. Y corría, y los sacerdotes se paraban en los caminos, y eran los caminos muy anchos, y los sacerdotes tenían rótulos que decían ciudad de refugio, y señalaban, y entonces el fugitivo corría, y el sacerdote seguía anunciando, ¡hay refugio! ¡Hay refugio! Y el fugitivo caminaba, y al entrar a la ciudad de refugio, corría al altar, y se aferraba a los cuernos del altar, porque decía que estando ahí, nadie más lo podía tocar. Es que los sacerdotes anunciamos dónde está la ciudad de refugio. Es Cristo. Y cuando nos aferramos al altar, al pacto, no nos pueden tocar. Oro para que ustedes reciban fuerzas en su vida de parte de Dios a través de esta palabra, y que verdaderamente cobren vida creyendo esta palabra de que Jesús es el Cristo, y que puedan alinearse a la voluntad del Padre Celestial, haciendo la evangelización mundial en sus vidas. La Biblia dice que Dios ya está con nosotros, y dice que no seremos sacudidos. Pero ¿por qué siguen temblando hoy los cristianos? ¿Por qué se angustian los cristianos? ¿Por qué tienen incertidumbre en sus vidas? Es porque aún no hemos terminado de rendir nuestros ídolos que nos gobiernan. ¿Cuántos aman a Dios en primer lugar aquí? ¿Sí aman ustedes a Dios en primer lugar? Se los voy a preguntar otra vez. ¿Sí aman a Dios en primer lugar? Amén. Y si Dios les dice, dame a tu familia, dame a tus hijos, ¿siguen amando a Dios en primer lugar? Parece que disminuyeron los amenes, ¿verdad? Eso solo nos dice que en muchos de nosotros Dios no es el primer lugar. Revisémonos profundamente qué tan separados de Dios estamos. Revisémonos profundamente primero nosotros, para conocer qué ídolos están ocupando el primer lugar. Tu ministerio, tus dones, tu llamado, tus posesiones, tu trabajo. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida, pueblo de Dios? Que olvidaste tu primer amor. Y muchos cuando leen, es que se perdió el primer amor, creen que es cuando uno iba a servir al templo. El primer amor se llama Cristo. Y cuando lo pierdes, lo pierdes. Yo te pregunto esta noche de parte de Dios, ¿qué ídolos hay en tu vida que no te permiten hacer la evangelización mundial? ¿Qué ídolos hay en tu vida que están absorbiendo el pacto de Dios sobre ti? Pueblo de Dios, ¿quién te enseñó a errar? ¿Dónde te desviaste? ¿Dónde perdiste la roca? ¿Dónde dejaste el fundamento? ¿Dónde? Y
Concluyo leyendo Miqueas capítulo 6 y versículo 3. Y quiero que lo leas en tu Biblia. Miqueas capítulo 6 y versículo 3. Y el Señor pregunta: pueblo mío. Miqueas 6, versículo 3. Quiero que lo leas en tu Biblia. Y que te pares delante de Dios esta noche. Ponte de pie. Ponte de pie. Y lee ese versículo de Miqueas 6, versículo 3. Yo he leído ese versículo una y otra y otra y otra y otra vez. Cuento a 3 y lo lees. 1, 2 y 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pregunta el Señor. ¿Qué te he hecho?